un gran placer iniciar en este día esta reunión y poder estar en contacto contigo a través de este enlace y juntos poder enlazarnos con Jesucristo, con nuestro Dios, a través de los cánticos, a través de la palabra. No te desconectes. Estaremos en esta transmisión aproximadamente 60 minutos. Que Dios te bendiga desde ahora y cada día de tu vida, y acompáñeme para dirigirnos en oración a nuestro Dios. Bendito Dios, grande, eterno y soberano, en este día nos unimos a ti a través de la fe, a través de Jesucristo, tu único Hijo, y a través del Espíritu Santo, que nos conduce, nos enseña, nos consuela, nos mueve. Por eso en este día queremos decirte muchas gracias por darnos tantas bendiciones. Si nos pusiéramos a enumerarlas, no alcanzaría el día o cuántas hojas para enumerarlas o escribirlas. Pero te decimos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Permita que tu palabra en este día pueda impactar los corazones. Permita que tu palabra pueda hacer el milagro de la salvación. Sí, Señor, te ruego por ello, que tu palabra pueda ser bendecida en este día a través de las predicaciones diversas que se dan, a través de lo que voy a predicar en este día, que tú seas honrado, glorificado. Gracias, nuestro Dios, por la bendición de poder compartir tu palabra y cumplir el propósito, la voluntad, la misión que tú nos has encargado, con placer, con alegría, con gozo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Así que vamos a cantar un salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista nos ayuda a recordar que debemos bendecir a Jehová en todo tiempo. Que nuestros labios proclamen, canten al Señor en gratitud por las bendiciones que recibimos de Él. Cantemos otra canción que también está en el libro de Salmos, el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Todas
Esta misma canción, pero en otro ritmo. Bendice alma mía Jehová. ¿Está disfrutando de este tiempo de comunión? Espero que así lo sea. No se desconecte. Vamos a cantar otra canción. Otra canción que dice: Padre Santo, te aprecio. Jesucristo, maravilloso. Espíritu Santo, eres mi consolador. Maravilloso eres tú, el pecado
gloria damos al Dios único, vivo y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora les invito a continuar compartiendo esta bendición, reflexionando y meditando en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Lucas, el capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el versículo 11. El tema de hoy, el impacto del milagro. El impacto del milagro. Los milagros de Jesús se enfocan en mostrar su poder, en primer lugar, en manifestar su gloria, en mostrar su divinidad, su deidad, en mostrar los atributos únicos del Dios vivo y verdadero. Los autores de los evangelios, de los 4 evangelios, tienen el mismo propósito de presentar a Jesús como el Mesías, el Cristo, y no como un simple milagrero o un simple profeta, un gran maestro. No. Las evidencias que presentan los evangelios para mostrar a Jesús como el Mesías, como el Cristo, son los milagros. Los milagros. Y Jesucristo también tenía ese propósito, tenía ese enfoque de mostrar quién era Él. Y los oyentes de aquel entonces concluían diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca escuchamos a nadie enseñar y demostrar con tanta autoridad que aún los vientos, que aún el mar se someten a Él. Lo que vemos en los evangelios presentando los milagros precisamente tienen que ver con presentar a Jesús como el Mesías, el Cristo, como al Dios hecho hombre, y no como un gran profeta y un gran maestro solamente. Pedro sabía que Jesús tenía poder para sanar, para echar fuera demonios, pero ahora se ve que también tiene dominio sobre las criaturas del mar, que tiene interés también en la necesidad común de sus discípulos. Sus discípulos trabajaban, estaban toda la noche trabajando, pero no habían logrado pescar nada, absolutamente nada. Y en este milagro vemos el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Jesús. O también podemos ver el sobrenatural conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios en la persona de Jesús. Porque cuando Jesús ordena a Pedro que debe avanzar mar adentro y echar la red, podemos ver la omnipotencia o la omnisciencia de Jesús. La omnipotencia pudo haber llamado: bueno, todos los peces reúnanse en tal lugar, dio la orden. Y los peces se fueron y se juntaron en tal lugar donde Pedro y sus demás colegas, Juan y Santiago, iban a echar la red. O lo otro es que Jesús tenía conocimiento dónde estaban los peces, para que Pedro vaya y eche la red juntamente con sus amigos en el lugar donde Jesús sabía que estaban los peces. ¿Se da cuenta? Son atributos que pertenecen a Dios, y Jesús tenía esos atributos. Mis amigos, la intención que tengo en este día es la misma: presentarles a Jesús como el Mesías, el Cristo, el único por quien podemos acercarnos a Dios. Jesucristo
el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, pero Dios también a la vez. ¿Pero por qué? Porque vemos a través de los atributos que pertenecen a Dios, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios en la persona de Jesús. Por eso es que Jesucristo es el único mediador que tenemos. Vale la pena confiar y creer en Jesús. No es un riesgo. No es un riesgo. Totalmente seguros. Hay total seguridad en Jesús. Depositar nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo como nuestro único mediador que tenemos delante de Dios el Padre. Así que Pedro va a ver algo excepcional en este milagro. Jesús tenía poder sobre el viento, sobre las olas, sobre las enfermedades. Él tenía el poder de la vida hasta el punto de la resurrección. En sus manos estaba la vida y la muerte. Él dijo en una oportunidad: mi vida yo la pongo ante los hombres y yo mismo la tomo. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Entonces, ¿por qué se relatan los milagros que Jesús hizo? Se relatan para demostrar que Jesús es el Mesías. Sigue siendo el Mesías. Los profetas anticiparon acerca de Jesús. Los apóstoles anunciaron acerca de Jesús. Y nosotros nos encargamos también de anunciar que Cristo Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y viene pronto. En Él tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados. En Él tenemos la seguridad de la vida eterna. En Él tenemos la seguridad de salvación, la esperanza de que un día estaremos para siempre con Jesús por la eternidad. Cada milagro fortalecía la fe de sus discípulos. Cada milagro hacía que ellos concluían diciendo: realmente Él es. Él es a quien esperábamos. Él es a quien Israel esperaba. Pero sin embargo, la gran mayoría de los hebreos y los judíos rechazaron a Jesús en vez de aceptarlo. Dime usted, mi amigo, mi hermano, usted que me estás escuchando, tú que me estás escuchando y viendo, ¿tienes la seguridad de la salvación de la vida eterna? Es solamente a través de Jesús. Imitemos lo que Pedro y los demás discípulos hicieron y lo que mucha gente hoy en día sigue haciendo. No hay esperanza fuera de Jesús. Jesucristo es el único mediador que tenemos. Cada milagro también hoy en día tiene el propósito de transmitirnos esas enseñanzas absolutas, eternas, oportunas. Ojalá que en este día puedas tú también reaccionar y unirte al Evangelio de Jesucristo. El milagro que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, es crucial en la vida de Pedro, de Juan y de Santiago. La vida de estos discípulos ya no iba a ser la misma. Ellos determinaron que iban a seguir a Jesús de por vida. Ellos decidieron que iban a tomar a Jesús como el Señor de sus vidas, también como el amo de sus vidas, y servirlo a Él. Ellos formaron parte del círculo íntimo de Jesús: Pedro, Juan y Santiago. Veamos algunos principios que podemos recordar y aplicar en nuestras vidas. En el tema de hoy, el impacto del milagro. El primer principio que encontramos en el impacto del milagro es que debemos anhelar escuchar la palabra de Dios. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Debemos tener un profundo interés, ese hambre de querer escuchar la palabra de Dios. Pero no siempre es así. Nos esforzamos, nos sacrificamos e invertimos el poco tiempo o el mucho tiempo que tenemos en cosas no tan importantes, cuando lo que debemos de hacer es anhelar escuchar la palabra de Dios. Y lo que usted está haciendo en este día, no lo deje, continúe escuchando. No seas de las personas que un tiempito estás y luego te pasas a otra cosa, que no tienen mayor relevancia. La palabra de Dios es lo más importante, el alimento necesario para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser y también nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios afecta también nuestro cuerpo. Invade nuestro cuerpo también. No solamente alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Jesús era un gran maestro. A Jesús le encantaba enseñar la palabra de Dios. Nuestro Señor no podía cambiar su agenda. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es el mensaje que ha dejado el Señor nuestro Dios, al cual debemos prestarle atención todos los días de nuestras vidas. El alimento de la palabra de Dios es algo que nunca nos llena. Cuanto más comemos, más hambre produce. Así es, mis amigos, mis hermanos. No tenga temor. La palabra de Dios, cuanto más te alimentas, más hambre produce. Es el único alimento, la única comida que eso produce. Nunca cambia. Permanece para siempre. Es eterna, es absoluta, es perfecta. Es inmutable. La palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Cualquier otra literatura cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es por eso que la palabra de Dios es vital en nuestras vidas. A través de la palabra conocemos mejor a Dios. Uno no puede vivir escuchando y seguir escuchando tradiciones, historietas, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto es parte del proceso del discipulado. Uno no puede ser impactado por el milagro o por los milagros de Jesús si no amamos la palabra. Este milagro impactó en la vida de estos discípulos de nuestro Señor Jesús, para que ellos hicieran un compromiso completo, total, de vivir y servirle durante todo el tiempo de sus vidas. Y así fue. Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago hicieron un compromiso de por vida. Veamos los versículos siguientes, 2 y 3. Y capítulo 5 del libro de Lucas. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 2 barcas que, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La barca, la embarcación de Pedro, se constituyó en el púlpito, la arena de la playa en los asientos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos esperar? Mis amigos, mis hermanos, usted anhela escuchar la palabra de Dios.
Usted disfruta de escuchar la palabra de Dios. Usted produce en su vida el deseo cada día mayor de alimentarse de la palabra de Dios. Tiene que hacer una disciplina si no lo está haciendo. Tiene que hacer una disciplina si no lo está haciendo. ¿Cómo pues podemos crecer y avanzar si no escuchamos la palabra de Dios? El Evangelio de Juan, capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellos me siguen. Las llamo por su nombre. Mis ovejas oyen mi voz. Escuchar la palabra del Señor. Pedro, el apóstol, también nos dice que no puede haber una cosa más importante que escuchar la palabra de Dios. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos prestarle atención hasta que Cristo vuelva, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Si Jesús te ha impactado con sus milagros, entonces también lo que tienes que hacer es anhelar escuchar la palabra de Dios todo el tiempo de su vida. El otro principio que podemos considerar en el impacto del milagro es que debemos responder a las instrucciones del Señor. Eso es lo que realmente hace un discípulo. Un discípulo verdadero oye la palabra de Dios y hace lo que Dios dice. Responder a las instrucciones es obedecer las instrucciones. No podemos ser discípulos de Jesús si no obedecemos sus instrucciones. Muchos seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús, pero solamente pocos de los que le seguían obedecían las instrucciones. En el proceso del discipulado, primero es escuchar las instrucciones, lo que vimos en el principio número 1. Debemos anhelar escuchar la palabra de Dios, escuchar las instrucciones. Número 2 es que debemos responder a las instrucciones con nuestra obediencia, no con rechazo, no con queja, sino con la obediencia. Eso hace un verdadero discípulo. Oye la palabra de Dios y hace lo que Dios dice. Versículos 4 y 5, leamos. Dice así, Lucas 5, versículos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí vemos a Pedro, que va a poner en práctica las instrucciones de Jesús. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Por eso es que vemos aquí que responder a las instrucciones con obediencia es el siguiente principio cuando somos impactados por el milagro de Jesús. ¿Sabía lo que hacía mucha gente en el tiempo de Jesús? Decían: oh, qué gran cosa hemos visto el día de hoy. Se admiraban y gritaban y luego se apartaban. Hoy en día hay mucha gente que quieren ver los milagros del Señor. Pero ¿qué milagro más quieren ver? Más que lo que Jesús hizo en la cruz. Rindió su vida en la cruz y al tercer día resucitó con poder, con gloria. Ese es el más grande milagro que puedes ver por fe y recibir en tu vida el mejor y más grande milagro, que es la vida eterna. Estoy seguro, como dice Jesucristo en la historia del Hijo Pródigo, si alguno de entre los muertos
Vamos imaginando, después de 20 años que murió, piense usted en alguien que murió hace 20 años, y vuelva a la ciudad, a su barrio, a su casa, y usted lo ve, y te anuncia de la verdad del Evangelio en Jesucristo, que si no depositas tu fe en Jesús, si no te arrepientes, estarás condenado para siempre al infierno. Dice Jesús, ni aún si uno de los muertos volviera a la tierra y anunciara el Evangelio, no lo van a creer. Pueden asustarse, pueden admirarse, sorprenderse, pero no van a creer. Creer es depositar nuestra fe y arrepentirse. Pero tú no debes ser como esa multitud de gente que solamente cree y habla de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Tú debes marcar la diferencia, creer de verdad y obedecer la palabra, como lo hizo Pedro. Debemos responder a las instrucciones del Señor con obediencia. Los discípulos verdaderos hacen lo que el Maestro dice. Lo encontramos en Juan 14:15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Leamos lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Así rapidito nomás. Lucas 6, el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si Jesús te está impactando a través de las evidencias que Él hizo con sus milagros, lo que debes hacer es obedecer las instrucciones del Señor. El otro principio que encontramos aquí es que algunas veces no tenemos que entender para obedecer. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Algunas veces no tenemos que entender para obedecer. Esto es lo que pasó en esta historia de este milagro. Y esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Hoy tienes que romper con tu razonamiento, con tu experiencia, con tu conocimiento. Pedro, Jacobo y Juan tenían conocimiento del trabajo. Razonaban en cuanto a la naturaleza y sabían que a esa hora no se podía pescar. La razón, la naturaleza. Y Jesús les dice: hoy tienes que romper con tu razonamiento, con tu larga trayectoria de pescador, tu experiencia, con tu conocimiento en el trabajo, en el rubro que manejas. Porque quien tiene el control soy yo, le dice Jesús. Y lo que voy a hacer en este día va a confirmar, a ratificar lo que ustedes ya han hecho hacia mí, delante de mí, lo que piensan de mí, lo que creen de mí, no como un milagrero, sino como la persona a quien Dios ha enviado, como único y suficiente Salvador, a Cristo, el Jesús, el Mesías. Algunas veces nos comportamos como necios. Queremos entender recién para obedecer, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? Quieres entender, quieres encontrar una fórmula recién para entender. Y eso mucha gente quiere hoy en día. Quiere entender, quiere razonar, quiere comprobar. Eso hace la ciencia, ¿verdad? La ciencia es el conocimiento que se demuestra a través de la observación, a través del experimento. Pero cuando hablamos de fe en Dios, no estamos hablando de ciencia. La ciencia simplemente demuestra lo que Dios existe, aunque no quiere aceptar, pero así es. ¿Por qué? Porque la razón se quiere imponer a la fe. En el contexto que vivimos,
¿Cómo podemos aplicar este mensaje? El contexto que estamos viviendo en la pandemia. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos obedecer aunque no entendemos lo que está pasando? Podemos concluir diciendo que Dios sabe todo, conoce todo, permite todo. Nada está fuera del conocimiento de Dios. Nada escapa del conocimiento de Dios. Y Él, nuestro Dios, nunca ha cedido a nadie su dominio, su control sobre su creación. Toda su creación. Lo que vemos es poca cosa. Lo que vemos es poca cosa. La creación de Dios es tan grande que nosotros conocemos solamente un poquito de lo que Dios ha creado. La creación de Dios es una de las evidencias de su existencia. Un cosmos tan ordenado, tan perfecto. Perfecto la creación. El planeta, el sistema planetario, la distancia que hay entre la Tierra y el Sol para que podamos vivir. Si estaríamos más cerca y más lejos no existiéramos. Esa es una de las evidencias de la existencia de Dios, de un ser supremo que guarda, que controla su creación. Y lo que vemos aquí en la persona de Jesús precisamente es esa, dominio sobre su creación, donde la razón no tiene que imponerse sobre la fe, donde la razón no tiene que imponerse sobre Dios mismo. La razón, el conocimiento, no están por encima de la palabra de Dios, ni tampoco de la fe. La fe es creer en lo que Dios dice, aunque no entendemos. Porque si queremos entender, vamos a terminar en un callejón sin salida. Por eso Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De los tales, de todos aquellos que se comportan como un niño, en la decisión de depositar su fe en Jesús, sin querer experimentar, comprobar, razonar, simplemente creer. Y eso es lo que cuenta, creer en la palabra de Dios y las evidencias que tenemos de lo que va cumpliéndose de lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios debe ser siempre nuestra autoridad. Nada más. Lo que puede experimentar otra persona no debe ser tomada como nuestra autoridad. Lo que está dentro de la palabra, esa es nuestra autoridad. Cualquier cosa que está fuera de la palabra, aunque funcione, no debe ser tomada como una autoridad para vivir, para dirigir nuestras vidas. Simplemente lo que Dios dice en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno acude a la Biblia para saber qué hacer, con actitud humilde. Y un discípulo verdadero precisamente hace eso. Es alguien que oye las instrucciones de Dios y las sigue. Si usted está tomando apunte de lo que va escuchando, está bien, pero que no quede solamente en apuntes. Uno no va a la palabra para apuntar y hacer sus apuntes, sus anotaciones, o para simplemente enseñar, sino para poner en práctica. Y ese es un desafío para mí. Para mí en lo particular, como maestro de la palabra de Dios. Es tan fácil posiblemente escudriñarla y encontrar la enseñanza, pero lo difícil es aplicar a nuestras vidas. Y allí yo tengo bastante trabajo en aplicar estos principios. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que yo soy un superhombre que obedezco? No, yo tengo mis defectos, tengo mis debilidades, pero he decidido seguir a Cristo y esforzarme en obedecer estos principios que vengo enseñándoles y aprendiendo juntamente con ustedes, para poder ser un genuino discípulo de Jesús. No simplemente un seguidor, sino un discípulo. Todos podemos convertirnos en buenos discípulos de Jesús, si es que realmente el milagro de Jesús
nos impacta, o Jesús mismo nos impacta a través de sus milagros. Y el otro principio que puedo considerar en esta mañana, el anterior fue, algunas veces no tenemos que entender para obedecer. ¿Le ha gustado esto? A mí me ha impactado esto. Porque mucha gente quiere entender recién para obedecer. Número 4. Debemos recordar que obedecer a Dios siempre trae bendición. No siempre en el momento. Permíteme recordarte, no siempre la bendición de Dios viene en el momento. No siempre. A veces, obedecer a Dios nos trae problemas al principio. Nos trae problemas. ¿Recuerda qué problemas le trajo obedecer a Dios a María? María estaba comprometida con José. María, la madre de Jesús. Y el Señor viene y le dice, María, el Señor te ha tomado como la sierva del Señor para que tú concibas al Salvador. Qué problemas que se metió María por obedecer al Señor. Y ella dijo, bueno, déjame consultar con José, a ver qué va a decir él. No, si tú has determinado así, Señor, así será. Y empezó el problema. Más tarde José quiso dejarla, porque ustedes se imaginan, ¿verdad?, el problema en que se metieron. Y José también fue consolado por el Señor. Así que él también tuvo que obedecer al Señor. Y miren la bendición. La obediencia de María y de José a continuar con el plan que tenían de casarse y criar al Salvador, nos ha traído bendición a todos nosotros y al mundo entero. A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Versículos 6 hasta el 7. Lucas 5, versículos 6 y 7. Dice así. Y habiéndolo hecho, Pedro, habiendo obedecido al Señor de echar la red, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. De tal manera que se hundían. El Señor, como ya había comentado hace un instante, mandó un mensaje a todos esos peces. ¿Dónde estarían? Estoy especulando, no dice el texto así. Pero lo que estoy diciendo es que esto es lo que impactó a Pedro y a todos los demás que estaban allí. Pedro era un conocedor del trabajo. No habían pescado y él sabía que a esa hora no pueden pescar en el lugar donde Jesús les manda. Su experiencia, su conocimiento, su razón empieza a luchar en su mente. Empieza a trabajar en su mente. Pero el Señor Jesús va a mostrar aquí dos atributos divinos: su omnipotencia y su omnisciencia. Vamos a decir que Jesús mostró aquí su omnipotencia. Mandó un mensaje a todos los peces. No sé cómo mandó su mensaje, pero ordenó. Ahí no había peces. En la experiencia, y todos sabían que ahí no hay peces, a esa hora no hay peces. Pero ¿quién es el dueño de los peces? Dígame usted. ¿Quién es el dueño de los peces, de los mares, de los lagos, de las lluvias, de las tormentas, de los truenos, de las montañas, de todo cuanto existe? ¿Quién es el dueño? ¿Quién manda? Es Dios. Y Jesús es Dios. Y Él va a mandar aquí a los peces. Manda un mensaje. Omnipotencia de Jesús. Manda un mensaje a los peces para venir al lugar donde Pedro iba a lanzar sus redes. No sé cuántos pescadores me están escuchando. ¿Cómo les gustaría tener a Jesús, verdad?, en sus trabajos de pesca, para que Jesús ordene a los peces donde usted va a echar las redes. Y Jesús mandó un mensaje. Estoy especulando, no dice el texto, pero esa es la omnipotencia de Jesús.
ordenó a los peces para que vayan al lugar donde Pedro iba a lanzar su red. O lo otro es que él sabía dónde están los peces, y los mandó a echar las redes allí. Omnipotencia, omnisciencia, atributos que pertenecen a Dios. Esta es la evidencia de que Jesús no era un simple hombre, era el Dios, y es el Dios hecho carne, porque arriba tenemos un Dios de carne, a Jesús. Amén, aleluya. Si usted no sabía esto, si usted no pensaba en esto, así tenemos ahora. Y la promesa es que Él volverá, así como Él ascendió a los cielos. Cristo Jesús un día volverá. Un día volverá. Estamos esperando que Él vuelva. Y la segunda venida de Jesús estará en 2 etapas. De eso vamos a hablar en otro momento. Así que, mis amigos, mis hermanos, debemos recordar que obedecer a Dios siempre trae bendiciones. Si no son inmediatas, pueden pasar mucho tiempo, pero sí o sí traen bendiciones. La obediencia a Dios. Y miren lo que pasó con Pedro. ¿Qué hubiese pasado si Pedro se refugiaba en su razón? Como diríamos acá, eso no puede pasar. ¿Qué? Pues a mí me vas a enseñar. Nunca ocurrió tal cosa. Yo sé más que tú, yo soy pescador. ¿Cuándo has sido pescador tú? ¿Qué sabes tú de este trabajo, de este oficio? Pero Pedro rompió con su razonamiento y confió más bien en lo que Dios le había dicho. Su fe estaba por encima de su razón y de su conocimiento. Qué importante es eso en la vida de un discípulo. La fe tiene que estar por encima del conocimiento, de la razón, de la experiencia, y no al revés. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento, nuestro conocimiento, nuestra experiencia están por encima de Dios, están por encima de nuestra fe. Pedro no se perdió esa bendición. Ese milagro iba a impactar en su vida para determinar algo más, y no convertirse en simple discípulo, sino en algo más, en pescadores de hombres. Hechos capítulo 2, vemos 3.000 convertidos. Seguramente que eran 3.000 porque Lucas lo cuenta así. Alguien tuvo que haber contado 3.000 en una predicación. Un simple pescador. El milagro que Jesús hizo con los peces ha hecho que Pedro también pueda creer y suceder otro milagro en Pedro. Ser transformado. Ya no simple en un seguidor, en simplemente un seguidor, en discípulo, sino en algo más. En un pescador de hombres. Número 5. Debemos recordar que siempre dependemos de Dios. Eso puede olvidarse. Es posible que yo pueda olvidarme de ello, ¿verdad? A veces me olvido. Y me imagino que usted también. Nos olvidamos que siempre dependemos de Dios. Pensamos que dependemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestras capacidades, de la salud, del dinero, de los recursos X, no sé. ¿De quién estamos dependiendo ahora en esta pandemia que estamos pasando? De Dios. Y Dios utiliza lo que Él quiere utilizar. Nuestras autoridades, los comerciantes, los profesionales, los técnicos, los empresarios, los vecinos, los amigos, los padres, los hijos. Dios usa todo lo que quiere usar para bendecirnos. Siempre dependemos de Dios. Siempre dependemos de Dios. Debemos recordar que siempre dependemos de Dios. En medio de tu aflicción, de tu prueba, de la crisis que estás pasando, recuerde que debes depender siempre de Dios. Tal vez estás en medio de la abundancia, pero recuerde, siempre dependes de Dios. Todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Aunque no entendamos.
para alegrarnos o para entristecernos, pero dependemos de Dios. Y los designios de Dios son perfectos. ¿Cuántos amigos perdieron a sus familiares? Los designios de Dios. Su obra es perfecta, no entendemos. Pero en ese ambiente, en ese espacio, en esa experiencia donde no comprendemos, no entendemos, lo mejor que tenemos que hacer es acudir a Dios por fe y depender totalmente de Él. Versículo 8 dice así. El versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro vio esto, se dio cuenta que dependía totalmente de Dios. Número 6. El otro principio en el tema que tenemos, el impacto del milagro, es que debemos reconocer a Jesús, que es el Mesías. Caer de rodillas ante Jesús y adorarlo fue la evidencia del apóstol Pedro de que realmente había depositado total confianza, dependencia en que Jesús no era simplemente el hijo de María, el hijo de José, el carpintero, sino el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. ¿Cómo es posible que alguien así nomás puede ordenar a los peces para que vengan a este lugar y ver este milagro? Pedro no pudo más. Cayó de rodillas, creyó totalmente en Jesús, lo adoró y reconoció que él es un vil pecador. ¿Cuál es tu actitud ante Jesucristo? Debemos aprender de Pedro. Ser impactados por la persona de Jesucristo, por el Mesías, y caernos de rodillas, reconociendo que somos pecadores, en actitud de arrepentimiento y recibir el perdón, la restauración completa, total, por el poder glorioso de Jesucristo. No solamente recordar que siempre dependemos de Dios, sino también recordar y reconocer que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Dios hecho hombre. Caer de rodillas ante Jesús es adorarlo, es aclamarlo, es reconocerle a Él. ¿Cuál pues es tu actitud ante Jesús? ¿Estás esperando otro milagro? Jesús dijo una vez, cuando mucha gente le pedían señales: danos pues señales para creer en ti. Y Jesús le dijo: yo no voy a hacer más señales. La única señal que voy a hacer es la señal del profeta Jonás, dijo, haciendo referencia que Jesús iba a entregar su vida en el madero y que al tercer día iba a resucitar con poder, con gloria. Jesucristo no está en una cruz, Jesucristo no está en una tumba, Jesucristo está en los cielos, victorioso. Por eso es confiable Jesús. No hay salvación fuera de Jesús, no hay perdón fuera de Jesús. Este milagro confirmó la fe de Simón, Pedro y de Juan y de Santiago, particularmente de estos tres. Ellos ya habían empezado creyendo en Él, pero cada milagro que veían confirmaba, y esta experiencia fue crucial, impactante en la vida de Pedro. Cayó de rodillas, no pudo más, no pudo más. Ojalá de todos nosotros pueda ser esta actitud de caernos de rodillas ante el Señor y reconocerlo a Él como nuestro único Salvador, humillándonos, reconociendo que somos pecadores, clamando por misericordia, por perdón, por restauración. Y por último, encontramos el siguiente principio, sería el número 7. Debemos reconocer nuestra tarea. Debemos reconocer nuestra tarea. Versículo 10.
Versículo 10 y 11. Y asimismo también de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Debemos reconocer nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Como discípulos de Cristo, llevar a hombres y mujeres a Cristo. Si no llevamos, traerlos a la gente a Cristo. Debemos mostrar el camino único para alcanzar la vida eterna. Seamos intencionales. ¿Me está escuchando? Seamos intencionales. Mi hermano, ¿cuál es tu tarea? Es predicar, es hablarles a otros acerca de Jesucristo. La palabra de Dios es el Evangelio de Jesús. Uno no puede predicar la palabra de Dios y no hablar de Jesucristo, porque todas las Sagradas Escrituras hablan acerca de Jesús, acerca del Mesías, del Salvador. ¿Cuál es nuestra tarea? Si Jesús ha impactado nuestras vidas y los milagros de Jesús impactan nuestras vidas para afirmar nuestra fe y creer realmente que este es el Mesías, que Él es el Cristo, debemos entender que también tenemos una gran tarea. ¿Cuál es la tarea? Llevar a otros a conocer el Evangelio de Jesucristo. Orando, compartiendo la palabra, depositando y consagrando al Señor todos los recursos que tenemos, que Él mismo nos ha bendecido. Seamos comprometidos en llevar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Concluimos de esta manera. ¿Crees tú que Jesús es el Mesías? Bien haces. Bien haces. Pero no solamente debes creer, sino que también debes escuchar su palabra. Debes obedecer su palabra. Debes obedecer aunque no entiendas qué estoy diciendo. Debemos obedecer. Debemos recordar que obedecer a Dios siempre trae bendiciones. Nunca es lo contrario. Aunque al principio puede parecer que estamos equivocados, no se desanimen. Estamos a la mitad del libro, falta terminar el libro. Al final vienen las bendiciones. Recordar que siempre dependemos de Dios. Reconocer que Jesús es el Mesías. Y recordar que tenemos una noble tarea, que es el de llevar a hombres y mujeres a Jesucristo. Si tú y yo creemos que Jesús es el Mesías, el Cristo, hemos depositado nuestra fe en Él, continuemos afirmándonos cada día más a través de la palabra, a través de la oración, a través de cumplir nuestra tarea, llevando a otros a Cristo. Porque fuera de Jesús, como ya dije algunas veces, estamos perdidos, estamos acabados, estamos liquidados. Escúchame otra vez. Sin Jesucristo en tu vida estás acabado, estás liquidado. Aunque creas en Dios, pero niegas a Jesús, estás acabado. Si tú crees en Dios, debes creer también en Jesucristo. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 les dice: ¿ustedes creen en Dios? Le dijeron ellos: sí. Entonces también crean en mí, les dijo Él. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Los milagros de Jesús son las señales de que Él es el Cristo, el Mesías. ¿Quieres un milagro de Jesús? Ok. El mejor milagro de Jesús es que tú te arrepientas y te rindas ante Él como Pedro, te claves de rodillas. Es la mejor decisión que puedes hacer en medio de esta coyuntura, de esta crisis. Si estás enfermo, estás sano, estás en dificultad, yo te invito a hacer esta oración, a depositar tu fe en Jesucristo. Iglesia del Señor, sigamos predicando la palabra.
sigamos compartiendo el Evangelio de Jesús. No nos detengamos, no nos cansemos. Es nuestra tarea. Oremos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por tu bendición a través de tu palabra, por Jesucristo. Quiero, Señor, que tu palabra impacte en la vida de los oyentes en este día. Pero sobre todo, que puedan ser impactados tomando la decisión de recibirte a ti, Jesús, como el único Salvador de sus vidas. Y por la iglesia, donde yo me incluyo, que podamos seguir con fuerza predicando el mensaje de salvación en la persona de Jesucristo. Alabado seas nuestro Dios, engrandecido sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos una canción y nos estamos despidiendo. La canción es Humíllense en la presencia del Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él os exaltará alto, muy alto, y Él os exaltará alto, muy alto, y Él os exaltará. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Dios exalta al humilde y humilla a aquel que se exalta. ¿Cómo usted quiere estar delante de Dios? ¿Humillado? No, exaltado. Humillémonos delante del Señor para que Él nos exalte. Que Dios les bendiga, que Dios te bendiga grandemente. Cree en el Señor Jesús. Rompa con tu orgullo, con tu razonamiento, con tu conocimiento, con la tradición. Rompa con eso. Jesucristo es confiable. Lea la palabra. Ahí está. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y volvemos a encontrarnos en el siguiente enlace. Chao. Que Dios te bendiga.